Vamos al libro de Marcos, hermanos queridos. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones expositivas en el libro de Marcos. Y vamos a estar terminando el capítulo 8 de Marcos. Marcos 8, capítulo del 27, versículos 27 al 38. Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 38. El título que le he puesto a la predicación es Su misión, hablando de Cristo, la misión de Cristo, su misión y nuestra cruz. Su misión y nuestra cruz. Leo la palabra del Señor en 8, 27 al 38. Dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otro, Elías, otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno, de él a ninguno. Versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria, de su Padre con los santos ángeles. Nosotros debemos recordar que el libro de Marcos tiene una misión, un propósito, y el propósito de Marcos es presentarnos a Jesús como el rey que asume la posición de siervo para rescatar a muchos. Y eso lo dijimos en la introducción del primer capítulo. El libro de Marcos nos quiere mostrar, como propósito, es que nos quiere mostrar a Jesús que es un rey que asume la posición de siervo para salvar a muchos. Así que en este lugar, en este tiempo que estamos leyendo, ya han pasado más de 2 años de que Cristo ha demostrado con evidencias contundentes que Él es quien dijo que sería, que Él es Dios, el Dios encarnado. El Señor, después de un retiro espiritual que, vamos a decirlo, un retiro intensivo que tuvo con los apóstoles, Él va a hacerles entonces un examen final. Él va a presentarle preguntas a los apóstoles para ver si realmente ellos están entendiendo la misión de Cristo y el costo del discipulado. El Señor se va a este lugar de retiro con los apóstoles y al finalizar, casi finalizando este retiro, ahora ya está próximo a la muerte. Él va a hacer este examen a los apóstoles. Como hemos dicho antes, en el libro de Marcos, en la introducción dijimos que se podía dividir en 2 grandes bloques. Uno de ellos, o el primer bloque, sería del capítulo 1 al capítulo 10, que va a responder la pregunta precisamente de si Jesús era el Mesías o era el Hijo de Dios. Y del capítulo 11 hasta el 16, del 11 al 16, o hasta el final, nos muestra la última semana,
8 capítulos para mostrarnos la última semana de Cristo aquí en la tierra. Que lo que va a mostrarnos es cómo el Señor conseguiría librar y obedecer al mismo tiempo al Padre, librar al pecador de sus pecados y salvarle. Pero desde el capítulo que vamos a iniciar, o desde el capítulo 8, versículo 27 en adelante hasta el 10, nosotros vamos a ver y encontraremos como un puente. Esto que vamos a atravesar ahora es un puente entre estos dos grandes bloques. Imagínense, Cristo en el primer bloque nos está respondiendo la pregunta, ¿yo soy Dios? Y con evidencias mostrando que Él era Dios. Ahora vamos a atravesar este puente que nos va a llevar al otro lugar, a cómo nos va a mostrar cómo Él va a ser crucificado en la cruz. Y este puente sirve como más bien como una colina, como una montaña donde nos podemos poner de pie y observar un evento y otro. Así que usted y yo somos parte de esta audiencia que se pone en la colina para mirar lo que Él viene diciendo y cómo una y otra vez Él afirmó ser Dios y mostró ser Dios, pero ahora vamos a ver también cómo Él consigue que tú y yo seamos liberados. En otras palabras, estos capítulos que vamos a ver del capítulo 8, pero el versículo 27 hasta el 10, 52, nosotros lo que vamos a ver es con claridad lo que realmente dice todo el Evangelio, lo que representa el Evangelio. Así que, como primer punto, yo quiero que entremos en el examen. Usted y yo vamos a estar en este examen que Cristo le va a hacer a los apóstoles, porque hemos hecho el viaje, ¿verdad? Estos 8 capítulos, todos hemos hecho el viaje, o la mayoría de los que están acá, y han visto cómo el Señor ha mostrado ser Dios. Así que piense que el Señor también dirige este examen a ti y a mí. En el versículo 27 encontramos que Jesús se salió pues con sus discípulos a las aldeas alrededor de Cesarea de Filipo. Esta es una región poblada mayormente por gentiles, donde originalmente esta ciudad se llamaba Paneas, que es una ciudad griega o es un nombre griego que simbolizaba al dios, a un dios griego o mitológico, que era el dios Pan. Y el dios Pan era mitad, ¿verdad?, cabra o alce y mitad humano. Esta es una estatua mitológica o una figura mitológica que el imperio griego pues tenía. Era conocido porque tocaba la flauta. Así que esta ciudad, que se llamaba Pan, se le cambia el nombre a Cesarea de Filipo porque el gobernador que en ese momento estaba, quien era Felipe el tetrarca, va a tomar para, ¿verdad?, llamarle la atención al emperador, y va a tomar el nombre del emperador y va a ponerle en honor al emperador ese nombre, Cesarea, por César, Augusto César. Y luego es conocida Cesarea de Filipo porque es Felipe quien es el tetrarca, así que se llama Cesarea de Filipo. Es una ciudad altamente pagana, donde estatuillas hay por donde quiera, gente pagana, y es en este camino, caminando por medio de estas aldeas, de este montón de gente pagana, que el Señor va a preguntar. Y de la misma manera yo quiero preguntar, aquí puede haber personas que no creen en Dios y que simplemente tienen un parecer de que es Dios. Así que, ¿está usted en el lugar correcto para entrar en este examen? Este examen no es para aquellos que se creen la gran cosa, sino para aquellos que realmente quieren y han visto o quieren conocer más de Dios. El Señor empieza su examen con una pregunta y le dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Una pregunta, es la pregunta más importante, o no hay pregunta más importante a la cual la humanidad tenga que enfrentar alguna vez. Porque según la respuesta que usted dé, determinará el destino, su destino final, su destino eterno. Esta pregunta va más allá del tiempo aquí y ahora, trasciende los límites de nuestro tiempo, tiene implicaciones presentes y futuras. Así que esta pregunta que el Señor le hace a los apóstoles, que referente a todo el pueblo en general o a toda la ciudad en ese entonces, tiene que ser respondida y va a ser respondida. Y la idea de esta pregunta es el Señor trata con los discípulos para que
le muestren qué es lo que los hombres dicen comúnmente. Las respuestas podrían ser un silencio, yo no sé, o podían ser ciertamente una persona muy elocuente, podían ser un maestro, es un hacedor de milagros. Podrían ser muchas las respuestas, y quizás algunas de estas respuestas usted tenga en su cabeza. Es una gran persona. Es aquel hombre que crucificaron en la cruz. La respuesta ciertamente no admite medias tintas. La respuesta correcta debe ser absoluta. No es que es una cosa y no es otra. Es lo que es. Las personas que vivían en el tiempo de Jesús, ellos tenían muy buena opinión de Cristo, ¿saben? Porque cuando tú revisas la respuesta que ellos tenían en su cabeza, versículo 28, ellos responden que uno era Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta. Eso nos habla, estos hombres de Dios eran reconocidos en la época. Juan el Bautista era una persona que la gente quería mucho. Si ustedes recuerdan, esta persona, inclusive Herodes tenía miedo de meterse con Juan porque tenía miedo de la gente. En una ocasión Cristo enfrenta a los fariseos y le dice a los fariseos, bueno, ¿de parte de quién vino Juan el Bautista? Y hace esta pregunta para hacerles confrontar. Y ellos dicen, si decimos que Juan Bautista vino por los hombres, el pueblo nos va a matar. Porque el pueblo tenía en gran estima a Juan el Bautista. Así que estos hombres tenían en mente que Jesús era como Juan el Bautista. No, sería a lo mejor Juan el Bautista o por algún profeta, como Jeremías, reconocido también en el tiempo, y que en el tiempo bíblico se entendía que Jeremías vendría con el arca del pacto otra vez para que la presencia de Dios, ¿verdad?, estuviera con el pueblo de Israel. Otros dicen Elías, ese que no conoció la muerte, que fue llevado por un carro de fuego y que tenía, por decirlo de una manera, Dios, el poder de Dios estaba en él manifestado, y sabemos aquel evento importante donde él desafía a los Baales y manda caer fuego del cielo con una leña mojada, llena de agua, escurriendo, y Dios viene y hace su aparición. Así que no eran cualquier persona a los que comparaban a Jesús. Si la comparación, si esa comparación en vez de a Jesús nos toman en cuenta a nosotros, en otras palabras, si a ti te comparan con Juan el Bautista o con Elías o con alguno de estos profetas, vaya que es una honra. Es una gran honra que a ti y a mí nos comparen con alguno de estos profetas. Pero cuando se trata de Jesús, eso queda corto. El hombre puede decir que Jesús es el más grande de los hombres, el más sabio maestro, una excelente persona, pero aún se quedará corto. Realmente, lo que el Señor trataba de mostrarle a los apóstoles con esto es la opinión tan errada que tenían ellos, pero al mismo tiempo la ceguera, que viendo no podían ver todas aquellas cosas que el Señor ya les había dicho. Pero la pregunta que viene a continuación es mucho más importante en este examen. Esta pregunta es la que vale el 60%. Sin esta pregunta tú no apruebas. La pregunta ahora va dirigida personalmente. Va dirigida a cada uno en particular. Versículo 29, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Sé lo que dice la gente allá afuera, pero yo quiero saber su opinión. Y nosotros sabemos, leímos la respuesta y sabemos este pasaje de memoria. Pedro, siempre Pedro, esta vez va a atinar, va a apuntar y va a dar justo en el centro. Él siempre hablaba, ¿verdad?, de manera imprevista, pero en esta oportunidad Pedro lo va a hacer en representación de los 12 y lo va a hacer de una manera correcta. Responde, tú eres el Cristo. Y esta respuesta, aunque corta, tiene implicaciones tan profundas y tan grandes que tú y yo pues no la podemos imaginar simplemente leyendo, tú eres el Cristo. Con 4 palabras no nos hace, ¿verdad?, el favor de explicarnos realmente la profundidad de lo que Pedro acaba de decir. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 16, que es la lección paralela
Mateo nos dice que Simón respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta un poco más completa. Y es increíble que Pedro respondiera de esta manera, porque él era un impulsivo. ¿Cómo pudo responder de una manera perfecta Pedro? ¿Cómo pudo él atinar si tantas veces Pedro falla y falla y falla y falla? Bueno, en este examen hubo un soplón. Alguien le sopló a Pedro. Y Mateo nos dice, ¿quién le sopló? Mateo 16, versículo 17 nos dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. He allí el que sopló la respuesta. La gracia de Dios abrió el entendimiento de Pedro para que él pudiera ver con claridad quién era Jesús. Y es que no podía ser de otra manera, porque Pedro era un simple mortal y a menos que Dios interviniera, él no podía ver la grandeza de lo que estaba delante de él. Hermanos, esta misma gracia operó en ti y en mí para reconocer quién era Cristo. Usted debe recordar esto todo el tiempo, mi hermano, porque a veces por el uso y por creer que estamos en Cristo ya, pues nos olvidamos y a veces podemos pensar: yo soy el que soy, yo di las respuestas correctas, yo fui el que vine, yo tengo algún mérito. Pero yo quiero recordarles que una vez más la palabra nos enseña que es Dios quien abrió el entendimiento para que nosotros pudiéramos ver. Sin su gracia, tú y yo simplemente éramos ciegos, que andábamos en tinieblas, éramos muertos, según dice Efesios, con una condición de condenación eterna. No olvidemos que fue su gracia que nos hizo volver a la vida, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros formamos parte de este grupo de personas que entendían que Cristo era un gran maestro, que entendía que era una buena persona. Fue aquella persona que crucificaron, decíamos. Algunos de ustedes posiblemente, cuando llega ahora Semana Santa, que estamos pronto a celebrar este tiempo, tomaba el tiempo de Semana Santa para hacer y deshacer, pero cuando se trataba de ver a ese muñeco en la cruz, porque eso es lo que mayormente en nuestra ciudad pasaba, usted decía: cuidado que ahí está pasando Cristo. Bueno, nosotros estábamos allí y gracias a su gracia nosotros pudimos ver a Dios y hoy entendemos quién es Él en realidad. Era nuestro pecado que no nos dejaba ver, estábamos imposibilitados, pero su gracia nos abrió los ojos y nos capacitó para poder ver al Mesías, al ungido, porque esto es lo que Pedro dice. Pedro dice: tú eres el Cristo, en otras palabras, el ungido. Y lo que Pedro estaba diciendo en palabras más profundas es que Cristo era el supremo Salvador, aquel Mesías prometido, el ungido. Y este era un término hebreo que se utilizaba o se utilizó en el Antiguo Testamento para referirse a reyes, a sacerdotes, a profetas. Esto solamente eran ellos los que eran llamados de esta manera. Pero Cristo es el representante o el quien más bien fue el tipo de estos antitipos que eran el profeta, sacerdote y el rey. En otras palabras, aquella figura que se mostraba en el Antiguo Testamento como rey, prefiguraba al que vendría, quien era Cristo. Cuando el rey David se llamaba el ungido de Dios, lo que él estaba haciendo referencia era que vendría uno que era el ungido de Dios. Cuando los profetas decían: ese es el ungido de Jehová, entonces lo que estaban haciendo referencia era: este es uno que muestra que vendrá uno que realmente será el ungido. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo para llevar el sacrificio por los pecados, él era ungido una vez más con aceite. Y de esta manera lo que hacía era prefigurar y mostrarnos: vendrá uno que quitará el pecado de nosotros. Este término hebreo, ungido, es lo que representa a Cristo. Él es el ungido. Cristo es el cumplimiento de estos oficios. Y él dejó claro, Pedro, al decir que él es el Cristo, lo que hizo fue dejar claro que él era
100% Dios, pero 100% hombre. Y esto es importante nosotros mencionarlo porque Pedro quizás no entendía a profundidad lo que él estaba diciendo. Pero lo que él estaba tratando de decir es que tú eres el Dios que nosotros esperábamos. Pero al mismo tiempo, yo te estoy viendo. Tú eres un ser humano, con todas las cualidades y atributos de un ser humano, pero sin pecado. Al igual que tú eres Dios, con todos los atributos de Dios, pero siendo humano. El Dios que se hizo hombre. Eso es lo que estaba proclamando Pedro. Pero el pasaje nos dice que Cristo le dice a Pedro y a todos los que estaban ahí con él que no se lo dijesen a ninguno. Y cada vez que nosotros encontramos esto, es como que una contradicción, Señor, pero Pedro acaba de proclamar y decir lo que realmente tú eres. Él salió bien en este examen, pero tú le dices, no pueden decírselo a ninguno. Y la cuestión de esto es que, una vez más, todas las cosas no estaban, el plan de Dios todavía no estaba completo. El plan redentor de Dios todavía le faltaba la parte culminante. Todavía faltaba lo más importante, pudiéramos decir. Y esto me lleva al segundo punto. La misión que vino a cumplir. El versículo 31 nos dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser echado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y muerto y resucitar al tercer día o después de 3 días. Después de un momento tan crucial, imagínense el momento, después de un momento tan maravilloso que tuvo Pedro allí con el Señor, declarando quién era, lo menos que Pedro pudo imaginar que iba a suceder fue que el Señor le dijera o anunciara que Cristo iba a morir. Imagínense por un momento, ya llegué al punto, mi maestro que está aquí, ahora ya sé quién eres, maestro. Y que el maestro te diga, pues es necesario que yo muera. Ya necesito morir. Si usted se imagina por un momento el tremendo impacto que esto pudo ocasionar en los apóstoles, usted va a poder pensar que en su cabeza hubo un cortocircuito. No lo puedo entender. Señor, tú eres el Mesías, ya entiendo que tú eres Dios conmigo. Te tengo aquí. ¿Cómo es posible que me digas ahora que tienes que morir? Bueno, el Señor tiene que enseñarles una vez más. Y por eso dice el pasaje que Él le tomó y va a ampliar la información. Le va a enseñar sobre lo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Él amplía su conocimiento y le dice que el Hijo del Hombre, él usa ese término, el título Hijo de Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Ese título, el Hijo del Hombre, nos habla de su condición divina y humana a la vez. Es un término que usted puede ver más ampliamente en el libro de Daniel, capítulo 7. El libro de Daniel capítulo 7 nos muestra a ese Mesías, ese Hijo de Hombre que vendría a traer un reino absoluto, un reino indestructible, un reino cuyo dominio era y sería eterno. Así que si usted va a Daniel, usted puede ver todo eso plasmado ahí. El Hijo del Hombre tendría un dominio eterno, un reino eterno, sería indestructible. Pero Jesús le dice, ese Hijo de Hombre era necesario morir. Y fíjense la palabra que usa, necesario. Esa palabra necesario nos indica que sí o sí tiene que acontecer. Es necesario, debe padecer, es importantísimo para yo cumplir la misión. Si Él no moría y no padecía de la manera que padeció, entonces su misión no se iba a cumplir. La misión que Él debía cumplir tenía un camino trazado. Un camino trazado por el Padre desde la eternidad, y era el padecimiento. Todo lo que tenía que soportar era parte inmutable del propósito de Dios. Todo, no había nada que Él padeció que escapara de la voluntad de Él. Una vez más, Dios, que es justísimo, que en Él reside toda la justicia,
tenía que cobrar. Él tenía que cobrar la deuda que tú y yo contrajimos. ¿Saben? Nosotros no pensamos con esto de manera regular, pero tú y yo tenemos una deuda. Una deuda que la única manera de que se pague es que Cristo tuviera que padecer y morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y es aquí donde el ungido, donde el Mesías, donde el Hijo del Hombre voluntariamente ofrece tomar nuestro lugar. Era necesario porque a través de esto Él iba a ser uno contigo y conmigo. Él sí iba a ser como uno de nosotros. Dice Corintios, 2 de Corintios 5:21, que al que no lo conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, el inocente por el culpable. Él tenía que ir a la cruz porque siendo inocente y nosotros culpables, entonces él podía hacer esa transferencia. El pastor Sugel Michelén dice, Dios nos salvó de Dios. Porque era en las manos de Dios que estaba todo pecado, que está todo pecador. Es a Él quien debemos. El Dios Todopoderoso tiene una cuenta pendiente contigo si tú no conoces a Cristo. Y esa cuenta pendiente la has de cancelar. Ninguno pasará desapercibido ante el Señor. Esa cuenta, todos los días de nuestra vida se acumula una deuda y la Biblia la llama, tú acumulas ira para el día de la ira. Cada día que pasa, cada momento que pasa que tú estás alejado de Dios, es ira que tú traes a Dios. Y que un día, toda esa ira que tú has acumulado, ¿y por qué acumulo ira, hermano? Bueno, la ira la acumulas porque Él te ha dado misericordia, porque hasta hoy estás con vida y tú no has vuelto arrepentido ante Él. Y es como que Dios te ha dado y tú utilizas lo que Dios te da, pero simplemente lo desconoces. Pero no solamente lo desconoces, estás en contra de Él, dice la Biblia. Estás en rebeldía contra Él y eso provoca la ira de Dios, que ha de manifestarse en el día de la ira. Dios nos salvó de Dios. La necesidad de la muerte era solo el inicio de esta gran noticia. Era una tremenda noticia el hecho de que Él iba a morir, pero los apóstoles no podían entenderlo porque ellos tenían su mirada puesta en el ahora. Esta era una gran noticia, pero era el inicio porque esa noticia continúa y dice que era necesario también que Él padeciera y resucitara después de 3 días. La gran noticia en completo era que Él moría o vivió inocentemente, moría y luego resucitara al 3er día. He allí la esencia del Evangelio. Así Él mostraba de una manera contundente que Él era quien decía ser. Al levantarse de la tumba, pues Él dejaba a todos boquiabiertos con mostrar una vez más, yo soy Dios. Cristo mostraba eso, pero además de eso, también mostraría la complacencia del Padre por el sacrificio hecho por el pecado. Como sacerdote, Él tenía que entrar a este lugar e ir al Padre y mostrar el sacrificio. Y el Padre mostraba la complacencia cuando el sacerdote salía del tabernáculo. Bueno, de la misma manera, Cristo ofreció su sacrificio, su vida en expiación por el pecado tuyo y mío. Y estando en la cruz, Él fue el sacrificio perfecto, que muere y derrama toda su sangre y luego es llevado a una tumba. Pero cuando Él sale de la tumba, es como cuando el sacerdote salía del tabernáculo y todo el pueblo se alegraba. ¿Y por qué se alegraba? Porque Dios había aceptado la ofrenda. Si el sacerdote moría ahí dentro, entonces el pueblo se humillaba y lloraba porque Dios no había aceptado el sacrificio por sus pecados. Así que cuando Cristo sale de la tumba, lo que vemos es ahora el triunfo de cualquier cristiano. Pero los discípulos no vieron esto. Los discípulos tenían su mirada muy corta, a pesar de lo que el Señor le está explicando. Mírenlo como dice el versículo 32.
Y esto le decía claramente. Es decir, no fue que dio lugar a duda a las palabras que se pudieran malinterpretar. No, no, él le habló clarito y raspado, como dice aquí, como decimos aquí en Venezuela. Clarito y raspado, sin tapujos. Yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Pero Pedro tenía que hacer una de las suyas. Pedro tenía que mostrar, yo sigo siendo Pedro. ¿Qué dice el versículo 32? Y entonces le decía claramente esto, pero entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Asombroso que Pedro, en un momento tan exclusivo como lo que estaba teniendo con el Padre, acababa de tener un momento exclusivo con el Creador. Él acaba de reconocer, tú eres Dios con nosotros. Te estoy viendo, te estoy tocando, ahora entiendo, tú eres Dios con nosotros. Y en esta audiencia exclusiva, porque dice que se lo lleva aparte, ¿qué va a hacer Pedro? ¿Qué haría usted? Usted podría pensar, bueno, yo le agradecería, le diría gracias, le preguntaría si ya me voy contigo para el cielo. Señor, qué bueno, te estoy tocando, te estoy viendo, ya entiendo quién eres tú. Pedro lo que hace es simplemente contradecirlo. Pedro se acerca al Señor y va a contradecirlo. La palabra reconvenirle es la misma palabra que se utiliza como para reprenderle. Pedro reprende al Dios creador. ¿Se imaginan lo loco que es esto? Que tú estés frente a Dios, el Todopoderoso, y que tú reprendas a Dios. Es loco pensarlo, ¿verdad? Pedro lo hizo con palabras muy duras. Él habló con una autoridad como por encima de Dios. Es como si le dijera a Jesús, tú eres muy sabio y tú podrás ser Dios, pero lo que acabas de decir, este plan no va. Esto no va. No te vistas que tú no vas. En este momento Pedro no entendía realmente lo que estaba frente a sus ojos, lo que estaba pasando, pero él llegaría después a entender. Y como lo dice Hechos capítulo 2:23, que él en el primer discurso se levantó y dijo, ¿saben? Dios, o más bien dice él, Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora Pedro, después de la resurrección, Pedro entiende. Y Pedro dice, ahora entiendo. Ustedes los mataron y era necesario que eso padeciera. Pero en este momento, cuando Pedro está frente al Creador, él simplemente le dice, no, esto no va. Tú eres muy Dios, pero no va. Pero saben, Pedro nos representa a ti y a mí de alguna manera. Usted y yo muchas veces hemos hecho eso. Hemos reprendido a Dios, ¿sabe? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando el plan de Dios es contrario a nuestros planes. Cuando Dios tiene un plan diferente para tu salud, entonces empezamos a reconvenirle, a reprenderle. Cuando Dios tiene un plan económico diferente al que tú tienes, entonces empezamos a contradecirle. No, Señor, tú eres muy sabio, pero esto no lo aguanta nadie, esto no lo acepto. Y empezamos a reconvenir al Señor. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nuestros planes están por encima de lo que Dios ya ha determinado. Es como si le dijéramos a Dios, ese es tu plan, pero eso no va. Yo tengo el mío y es el que se va a hacer. Y es de cuidado. Porque Pedro lo estaba haciendo aquí de una manera, ¿verdad? Inconsciente, pero ahora usted es consciente. Y si hemos hecho algo en esta iglesia es una y otra vez repetir lo que Dios, quién Dios es. Y hablamos de la soberanía de Dios y cómo Él tiene el control absoluto de todas las cosas que acontecen. Y una de las resoluciones habla de que nosotros vamos a descansar en la soberanía de Dios, en las promesas que son fieles en el Señor. Así que tengamos cuidado si en algún momento nuestros planes no se parecen al de Dios, pero nosotros queremos hacer nuestros planes. Versículo 33 dice,
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro sirvió como instrumento de Satanás. No era que Pedro estaba poseído. Pedro no podía estar poseído porque Pedro era uno de los escogidos de Dios y no podía estar poseído. Él estaba sirviendo como un instrumento en las manos de Dios. Y nosotros a veces nos ponemos como instrumento en las manos en las manos de Satanás. Y a veces nosotros nos ponemos como instrumento en las manos de Satanás. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo a Satanás? ¿Sabe? Hay otro camino para alcanzar los objetivos. Hay otro camino que no es el sufrimiento. Solamente adórame y tú tendrás todo lo que quieres. Hay un camino que te lleva al cielo aparte de Cristo. Eso es lo que en el mundo escuchamos. Y una vez más, estos son planes diabólicos. Hay un solo camino y este es Jesucristo. El único camino que te lleva al Padre es Cristo. Si no crees en Cristo, no importa lo que tú hagas, nunca llegarás a donde está el Padre. Porque Él lo dice, ninguno puede venir si no es por mí. Y esto es Cristo hablando. No hay otro camino. Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro aquí? Pedro lo que estaba haciendo era mostrarle un camino a Cristo sin sufrimiento. Pero ya hemos visto que era necesario que Él padeciera. Hermanos, si yo quiero hacer una reflexión aquí importante, tengamos mucho cuidado con la teología de la prosperidad. O la mal llamado evangelio de la prosperidad. Mucho cuidado, porque eso, hermano, y lo digo con toda la responsabilidad bíblica, es diabólico. La teología de la prosperidad es diabólico, pues promete gloria sin sufrimiento. Eso es lo que Satanás quiso mostrarle a Jesús, y eso es lo que Pedro estaba tratando de hacer aquí. Y Cristo dice, apártate de mí, Satanás. Es diabólico el querer llegar a la gloria sin sufrimiento. La fórmula de Dios siempre fue cruz, gloria. Sufrimiento, Dios. Pero esta teología una vez más dice, no, si tú sufres no eres de Dios. Pero nosotros estamos viendo aquí en su palabra que Cristo sufrió. Y que una vez más en su palabra, una y otra vez, Juan capítulo 15 y en otros pasajes nos dice que es necesario, que así como le persiguieron a él y él padeció, nosotros también íbamos a padecer. Que sus discípulos tenían que tomar la copa que él bebiera. Y estaba refiriéndose en ese momento a el sufrimiento, la persecución. Así que si usted está en la iglesia y cree que es para estar feliz eternamente y color de rosa, le engañaron y no fui yo. Porque la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. Ah, sí, de sufrimiento. Entonces no quiero esa vida. Pues yo quiero una vida de felicidad. Bueno, la cuestión es que el sufrimiento ahora, gloria después. Pero si tú quieres cambiar la fórmula, puedes cambiarla. Gloria ahora, sufrimiento después. Usted decide. 100 años de gloria por una eternidad de sufrimiento. Esa es la fórmula del Señor. Por eso les digo con toda responsabilidad, cuidémonos de eso. Cuidémonos de ese evangelio falso falso evangelio de la prosperidad. Promete sanidad y sanidad y sanidad. Ahora en nuestra Cumaná ya están otra vez anunciando. Hay trompetas de sanidad por todas partes. Como tratando de decirnos, ¿sabe qué? No te preocupes. Trae a tu enfermo porque aquí está el que te va a sanar. Y te dice que te va a sanar. Inclusive las propagandas que salen, va a sanar artritis, va a levantar de la silla de ruedas, va a hacer esto y aquello. Y no va a sanar, no, solamente esto, hernias, aquí están lo que va a sanar. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros no vemos a Cristo viniendo a hacer milagros y milagros para que vieran que Él era un milagrero. No, eso tenía un propósito. Y era simplemente mostrar que Él era Dios. Pero lo que vemos hoy en día es algo descomunal. Algo que no tiene temor de Dios. Simplemente es mostrar
una cosa que no es de Dios, pero lo hacen pasar como que fuera de Dios. Tengamos cuidado de eso, hermano. Si Dios sana hoy, usted me pregunta, claro que sí. Dios es todopoderoso y lo hace a través de lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él pueda. Él no tiene nadie que lo pueda aguantar. Sin embargo, es su voluntad sanarte, pero es su voluntad también no sanarte. Y el hecho de que tú determines un día para que Él sane, eso es como decirle a Dios, hey, acomoda tu agenda porque hoy quiero sanar. Y Dios dice una y otra vez, no es tu voluntad la que yo tengo que hacer. Tú eres el que tiene que hacer mi voluntad. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Si quieres gloria, toma su cruz. ¿Quieres gloria? Es necesario tomar la cruz. Versículos 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. El Señor ahora dirige su atención a todos los que están allí. Anterior a esto estaba hablando con los apóstoles, pero ahora llama a los apóstoles y también llama a la multitud, como queriéndonos decir, ¿sabe qué? Esto es para todos. No es que ustedes como son apóstoles, ustedes van a vivir la vida pues chiquitibum a la bimbombá. No, no, no. El mismo llamado es para todos. Todos estamos en la misma condición, todos deben escuchar el llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a tomar su cruz. El llamado para todos es, o el estándar de Dios es, número 1, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Este es un mensaje que nosotros no escuchamos. Y si lo escuchamos mal torcido. Niégate a ti mismo y trae tu dinero. Pero lo que está refiriéndose el Señor aquí no es a tu dinero, sino a tu ser. Niégate a ti mismo. En otras palabras, lo que quiere decir esa palabra en particular, negarse a sí mismo, dice no tener relación con o repudiar por completo a, en este caso sería a ti mismo. Abandonar a una persona. Es como cuando el Señor predice que Pedro le iba a negar antes de que el gallo cantara 3 veces. Bueno, esa palabra, Pedro, tú me negarás antes de que el gallo cante 3 veces. Bueno, Pedro, esa palabra negar es la misma utilizada aquí. Es decir, es no tener asociación con. Y en este caso, Pedro estaba negando rotundamente que él tenía alguna asociación con Cristo. Bueno, eso es lo que tú y yo debemos hacer con su yo, con su propio ser. Negarse a sí mismo. Y lo que Cristo está diciendo es que tu yo tienes que abandonarlo. Vaya que es difícil hacer esto. Es muy difícil separarnos de algo que está intrínsecamente unida a mí. Tú debes admitir, hermano querido y amigo que me escucha, que eres nadie. Pero ese mensaje no lo escuchamos hoy. El mensaje que escuchamos hoy es tú puedes. El poder está en ti. Pero el pasaje nos dice, niégate a ti mismo, y lo que debes admitir es que tú eres nadie, que somos nadie, que no te puedes ganar el cielo por tus fuerzas, por tus logros religiosos. No, pero es que yo ahora estoy metido en el evangelio y yo lo que hago es predicar todos los días y me gané el cielo por eso. Bueno, la Biblia dice que no es así, que es negándote a ti mismo, que es realmente haciéndote menos que nada, que es como cantamos hace un momento, menguando nosotros, es que logramos ser algo. Es siendo nada que logramos hacer algo. Es reconocer que eres pobre espiritualmente hablando, que estás en bancarrota y que delante de Dios, que es santo, 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 nada puedes hacer, sino pecar, pecar y pecar. Lo primero que dice el Señor es, debes negarte a ti mismo. Hermano, eso significa que si yo tengo deseos y anhelos y pasiones y por encima de los de Dios, o sea, ¿debo ponerlos por debajo? ¿Debo ignorar eso? Sí. Hermano, pero si yo quiero llegar a ser un tremendo astronauta, que vaya a la NASA, a la luna y pueda ver la luna y todo lo demás, si eso contradice la voluntad de Dios, entonces niégate a ti mismo.
Pero es lo que yo quiero. Precisamente, si está por encima de Dios, del plan de Dios, entonces eso significa negarte. Pastor, pero eso es muy difícil. Lo entiendo. Y eso tiene que ser difícil. Y tiene que ser difícil porque realmente ese eres tú trabajando. Eso soy yo tratando de negarme a mí mismo, pero si la gracia de Dios está en nosotros, entonces Él nos ayudará a negarnos a nosotros mismos. Pero no solamente queda con eso, nos dice, toma tu cruz. Debes negarte a ti mismo y debes tomar tu cruz. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, nosotros pensamos simplemente en Cristo crucificado o una cruz de madera arrastrando y vemos memes, personas con cruces, ¿será eso? Hoy en día pensamos que esa cruz a la cual se refiere Cristo es ese símbolo, ¿verdad? Que nosotros tomamos y la ponemos en una cadenita para colgarnos en el cuello. Algunos la tatúan en su cuerpo y la lucen como que fuera, wow, tremenda joya. Realmente no entienden qué significa la cruz. No es algo que nos colgamos en el cuello para simplemente ver, wow, mira cómo cargo la cruz del Señor. No entienden realmente, pero las personas que estaban allí en ese momento entendían perfectamente qué significaba la cruz, qué significaba tomar su cruz. La cruz era un instrumento romano que prolongaba la agonía de la muerte por el mayor tiempo posible. Era el instrumento de los romanos para torturar a la persona y torturarla a tal punto de que sufriera hasta el último minuto de su vida, hasta el último suspirar. Ese instrumento de venganza era reservado para lo peor de lo peor. Inclusive los romanos no crucificaban a romanos, porque ellos entendían que la muerte en cruz era para lo más despreciado, inclusive para una persona que no merece ser llamada humana. Se le hacía llevar a la persona una cruz por un largo camino para que todo el pueblo viera y contemplara lo que le esperaba si alguno osaba o se atrevía a desafiar la autoridad de César. Ellos podían ver cada vez que alguna persona iba a ser crucificada, esa persona caminaba por todo el medio del pueblo. Y el pueblo salía de sus puertas, sus casas, a ver, ¿a quién llevan ahí? Wow, ese debe ser lo peor de lo peor. Imagínense que las personas inclusive salían y les motivaban a que hicieran burla del que iba caminando por allí con la cruz. Porque se entendía, si lleva una cruz, eso debe ser lo peor de lo peor. Así que la gente podía ver, y eso era una ventana o un cuadro que realmente mostraba algo terrible. Llevar la cruz era una vergüenza tan grande que ellos no lo contemplaban, preferían morir antes que cargar una cruz. Y ahora entienda, Cristo le está diciendo a la gente, tú tienes que estar dispuesto no solamente a negarte a ti mismo, sino tomar su cruz. El Señor, ¿tú estás diciendo que yo tenga que ser como ese que pasa por allí? Sí. Señor, ese mensaje está duro, está muy duro. Para nosotros entenderlo es como si nosotros dijéramos hoy en día, toma tu silla eléctrica y anda. El Señor le dice en la siguiente palabra que una vez que tome la cruz debía seguirlo. Seguir al Señor implicaba someterse a la voz de Cristo y no poner sus intereses por encima de los suyos. Cristo llama a las ovejas en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No se ponen a contradecirme, no se ponen a pensar, yo creo que no es así. No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este es el llamado que el Señor hace. Y ahora usted puede pensar en cada una de ellas y dice, qué horrible ese llamado. Es muy difícil ese llamado. Pero hermano, es un llamado de amor. No hay un llamado tan amoroso como el que el Señor está haciendo aquí. Aunque usted no lo pueda entender ahora mismo, es un llamado de amor. Porque el Señor nos está llamando a ser libres del yo, de lo que me ata al pecado. El Señor nos está llamando a sacarnos el yugo de la esclavitud, de la condenación, a morir al yo, aquello que nos esclaviza, y nos está llamando a tener verdadera libertad en Cristo. El pecado está presente en nosotros mientras estemos
en este mundo. No estoy diciendo que tú ahora tomas la cruz, te niegas a ti mismo y empiezas a seguir al Señor y ya, tus pecados, ya no vas a pecar más. No, el pecado siempre estará con nosotros hasta que venga Cristo. Por eso Lucas, en el pasaje paralelo a esto, Lucas capítulo 9, versículo 23, nos llama, el mismo pasaje, toma su cruz y sígueme cada día. Es diario que tú y yo debemos tomar la cruz del Señor. Todos los días tenemos que ir al Señor y recordar que estoy crucificado en Cristo, como lo dice Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Tú debes recordar, hermano querido, que si tú realmente tomaste esta cruz, estás negando a ti mismo, pero sigues al Señor, tú todavía sigues peleando con el pecado. Pero que todos los días debes ir a la cruz y debes recordar, yo llevo una cruz conmigo. Yo debo recordar el Evangelio. Pero si tú estás aquí y dices, hermano, eso suena muy radical, eso es muy loco, entonces quiere decir que tú no sabes en la condición en la cual te encuentras. Tú no entiendes la condición en la cual estás ante Dios. Y mucho menos entiendes quién es Jesús. Y el Señor va a dar 3 razones. Te va a dar 3 razones para que tú y yo lo veamos como más claro. ¿Por qué yo debo negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirle? Razón número 1, mira el versículo 35. Razón número 1 dice, porque, y esa es la razón, el por qué determina la razón, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué yo debo tomar tu cruz, Señor? ¿Por qué yo debo negarme a mí mismo? ¿Por qué es que debo seguirte? Porque a menos que pierdas tu vida por Él y por el Evangelio, no te vas a salvar. No hay salvación si tú no te niegas a ti mismo. No te podrás salvar. Intenta por todos los medios y no te salvarás. Razón número 2, versículos 36 y 37. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál es la razón por la cual yo debo negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirlo? Bueno, porque no te sirve de nada que tú tengas el mundo a tus pies, el dinero que tú puedas obtener, las riquezas, los negocios que tú puedas hacer que sean exitosos. Nada de eso te puede comprar el estar con el Señor. Porque ¿de qué te aprovechará eso si tu alma se va de perder? Es un mal negocio. Eso es como que si usted dijera hoy en Cumaná, voy a invertir en carros de lujo, para vender carros de lujo. Eso es un mal negocio, aquí no funciona eso. Bueno, es un mal negocio si tú negocias tu vida eterna, tu alma, en cambio de placeres momentáneos aquí en la tierra. Versículo 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es un negocio que realmente es loco pensarlo hacer. El negocio estará perdido desde su inicio. Usted estará frente a Dios y necesitará un mediador. Uno que medie entre Dios y usted. Dice el 37, ¿qué recompensa dará? Hay una recompensa que pide Dios. ¿Qué recompensa traes para que yo te deje libre y entrar a la presencia, a mi presencia? Bueno, necesitas un mediador y ese mediador únicamente es Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. No busques por otro lado porque el único que te puede salvar o ser mediador entre Dios y tu alma es Cristo.
Hermano, ¿por qué me debo negar a mí mismo? ¿Por qué debo tomar la cruz? ¿Por qué debo seguirle? Versículo 38, tercera razón. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y perversa y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, no habrá mayor gozo que cuando el Señor venga, nosotros estemos en el bando de Él, en el equipo de Él. No va a haber mayor gozo. Sería un orgullo para el Señor decir, hijo, ven a mi lado. Será algo majestuoso. Pero si tú te avergüenzas, si tú no eres parte de ese equipo del Señor, pues habrán otros delante de ti que se avergonzaron mientras que estaban en esta tierra, que se avergonzaron de Él. Y entonces dice, cuando llegue ese momento, yo también me avergonzaré de ti. ¿Se imaginan lo horrible que será creer que por lo que yo he hecho, por lo que como yo he vivido, porque he asistido a una iglesia, porque leo la Biblia o porque he orado, o porque un día levanté mi mano y dije una oración, creer que soy una cosa y luego estoy en la presencia de Dios y dice, échate para allá, yo no te conozco? Que Dios se avergüence de ti. Eres una vergüenza para mí. Quítate de mí, de delante de mí. Será un gozo para los que no se avergüencen aquí. Concluyo. Cristo es el Mesías. Es el Mesías prometido. El único calificado para satisfacer la justicia de Dios. ¿Qué hace Él? Él te llama hoy a negarte a ti mismo, a tomar su cruz y a seguirle. La siguiente pregunta es, ¿te avergüenzas de Él? Si te avergüenzas de Él, ya sabes lo que la Biblia dice. Y a lo que me refiero con eso no es que no le dices, no, yo sí creo en Cristo, y tú puedes decirlo con tu boca. El problema no es la boca, el problema es el corazón. El problema no es lo que estoy haciendo externamente, sino internamente. La única manera de que tú puedas reconocer que Dios es Dios, de que Cristo es tu Salvador y Señor, es que el Señor en su gracia te haya hablado hoy y haya abierto tus oídos espirituales y tú entiendas quién es Él. Y entonces, después que Él hace eso, tú podrás estar con toda la voz que usted quiera, decir, no me avergüenzo de Él porque Él es mi Señor y mi Salvador. Hay terribles consecuencias a aquel que se avergüence de Él. Y vuelvo a preguntar, ¿te avergüenzas de Él? Entonces Él se avergonzará de ti. Pero si no te avergüenzas de Él, entonces gózate, porque mayor gozo no habrá que escuchar de los mismos labios del Señor, hijo mío, ven al gozo de tu Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te alabo y te doy gracias por todas las cosas que tú has hecho, Señor. Porque tú, Señor, en tu poder, en tu soberanía, nos has soplado, Señor, nos has abierto nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, para ver con claridad que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que tenía y que era necesario padecer e ir a la cruz para luego resucitar al tercer día y darme victoria, Señor. Que ahora nos exhortas a vivir de acuerdo a lo que tu estándar así lo determina. Tomar tu cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte, Señor, hasta la muerte si fuese necesario. Gracias por eso, Señor. Te ruego que si alguna persona está aquí, ha escuchado, Señor, el mensaje, Padre, te lo suplico, Señor, una vez más, abre su corazón. Tráele, Señor, al entendimiento de tu palabra, para que Él también se goce con nosotros cuando estemos contigo, cuando tú vengas en tu reino y llames a tus hijos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Sigue guardando la Iglesia Vida Nueva. Amén y amén.